En México ha quedado más que claro que existen dos polos, dos lados en el ámbito empresarial, los que están a favor de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y los que están todavía en la dinámica del antiguo régimen, los que traían acuerdos con políticos, funcionarios y gobernantes de lo que López Obrador ha llamado la política neoliberal. Es interesante lo que ha ocurrido porque Andrés Manuel López Obrador se ha referido a estos dos bandos. Entérate de quiénes son los empresarios que están encabezando, por un lado, que la cuarta transformación avance apoyando a López Obrador, y el otro bando empresarial que cuestiona prácticamente todas las iniciativas y todas las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador. Te tienes que enterar. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Es evidente que en la vida empresarial existen lazos, incluso a veces muy profundos, lazos, redes de complicidades con gobernantes desde la propia presidencia de la República, gobernadores, presidentes municipales, políticos y funcionarios que están dentro de los tres niveles de gobierno en México. Y el propósito de todo eso es obviamente usufructuar, utilizar el erario público para hacer negocios desde el ámbito empresarial y llevarse el dinero, enriquecerse de manera ilícita. Hay casos muy emblemáticos de todo esto que te estoy comentando, pero hoy el propósito de este video es darte a conocer cuáles son estos dos bandos empresariales que se están moviendo en México y que por un lado unos están apoyando ya a Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. El gobierno López Obradorista pues ha enfrentado resistencias desde que Andrés Manuel pues buscaba ser presidente de México. De ahí pues esa campaña en la que prácticamente sí le pegó duro y fue un factor determinante para que los empresarios hicieran pues esa campaña también sucia contra el tabasqueño, cuando se dijo que López Obrador era un peligro para México. Ahora pues queda ya bien definida, pues ahora sí que esta postura de grupos empresariales que no están de acuerdo con López Obrador y va mucho más allá del ámbito meramente empresarial. Ahí hay intereses políticos, gente que se entendía más con pues personajes del PRI, del PAN, con gobiernos panistas, priistas, expresidentes, tanto panistas como priistas, que estaban inmersos en la política neoliberal, como lo ha definido el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero vayamos a esto que resulta muy interesante. Uno de los adversarios políticos desde el ámbito empresarial es Claudio X González. López Obrador lo ha definido como uno de los principales adversarios a la cuarta transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que Claudio X González es un personaje muy conservador, no quiero usar otra palabra porque es muy fuerte, pero a lo mejor sería más clara. Me autolimito, dijo Andrés Manuel López Obrador, desde su pues ahora sí, agrupación Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues López Obrador ha dicho que ha utilizado esta asociación civil para iniciar, pues obviamente, negocios no muy claros, pero también ahora ha utilizado pues esta asociación civil con otros empresarios más que llevaron incluso ese movimiento No Más Derroche y que interpusieron amparos, decenas de amparos para que Andrés Manuel López Obrador no construyera el aeropuerto en Santa Lucía, porque ellos estaban a favor del aeropuerto de Texcoco que pues había proyectado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí esta es la, ahora sí que, pues postura que López Obrador ha guardado respecto a este empresarios, incluso desde Mexicanos Primero impulsó la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Incluso dicha organización elaboró el documental de Panzazo, en donde exponen una problemática
de la educación del país. Y bueno, en 2017 Claudio X González anunció su salida de Mexicanos Primero para dedicarse de lleno a su nueva asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El otro empresario que también pues está ya más que claro que pues están en contra de López Obrador, son parte de ellos, de la cúpula que tiene la dirigencia de la Coparmex. Y tiene sentido porque, por ejemplo, el vicepresidente de la Coparmex, José Medina Mora, pues es hermano del ministro, ahora exministro, que renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina, pues inmerso en un terrible caso ahí de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de depósitos bancarios millonarios que el propio exministro no ha podido justificar. La Coparmex pues salió a defender obviamente a este ex magistrado y hicieron incluso un pronunciamiento ahí nacional, la Coparmex nacional, incluso ahí pues también pues dieron a conocer que había sido incluso un exceso. Preocupación ante renuncia de Eduardo Medina a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el comunicado que dieron a conocer. Pues ahora sabemos pues que el vicepresidente de la Coparmex pues es hermano del exministro que renunció en medio de acusaciones de corrupción, que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República de Andrés Manuel López Obrador por estos presuntos delitos de acusación, de acusaciones delicadas que van desde el enriquecimiento ilícito hasta el presunto lavado de dinero y delitos que en realidad tendrá que aclarar el propio Medina Mora. Y pues aquí chocan Andrés Manuel López Obrador y Coparmex por ley antifacturas. Están aquí pues algunos elementos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyo, chocaron tras la aprobación de la ley para combatir la venta y compra de facturas falsas y equiparar el ilícito con delincuencia organizada. Pues la Coparmex no quería que las empresas fantasmas, las facturas falsas, en donde hacen negocios el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal, municipal, con empresas que crean fantasmas y únicamente dan facturas apócrifas, falsas, para poderse llevar el dinero del pueblo. Y bueno, sobre este particular, Andrés Manuel López Obrador, pues lo explicó de esta manera. Escuchemos. ¿Van a poner un amparo ahora a los empresarios para que no se les aplique? Están en su derecho, pero yo les recomendaría que lo piensen bien y que consulten a los empresarios, porque a lo mejor este es un asunto nada más de los dirigentes y a veces son visiones distintas. La mayoría de los empresarios de México quiere que no haya corrupción. La mayoría de los empresarios de México está harto de la corrupción, el sector empresarial está harto de la corrupción, me consta eso, pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos, pertenecen a partidos políticos, entonces tienen una doble chaqueta. Por un lado, líder empresarial y por el otro lado, líder partidista. Además simulan de que son independientes, de que son empresarios, cuando en realidad tienen posturas políticas. Hay algunos que hasta ya están aspirando a ocupar cargos. Ya todas sus actitudes, sus declaraciones tienen que ver con eso. Y la otra ala de los empresarios mexicanos que están en la ruta de apoyar, de acompañar a Andrés Manuel López Obrador, los encabeza Carlos Slim, este empresario que incluso llegó a ser
pues el hombre más rico del mundo. Dice Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim está con una actitud muy positiva de invertir en México. Ahora bien, Carlos Slim también era uno de los empresarios que se oponía prácticamente a López Obrador y a la Cuarta Transformación, pero ahora pues López Obrador expresó su agradecimiento al empresario Carlos Slim, quien mostró interés de invertir en México más de 100 millones de pesos o 5.200 millones de dólares en lo que resta del sexenio. Pues López Obrador obviamente agradeció esta postura, porque dice López Obrador, yo le agradezco mucho sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema y en general su voluntad de invertir en México. Y es que pues Carlos Slim dijo que se le tiene que dar pues ese voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador. El propio López Obrador refirió que Slim participa en una mesa de trabajo con el gobierno y otros empresarios para definir el Plan Nacional de Infraestructura que del próximo año, que va a detonar obviamente también la economía de México. Y hay todo un plan de construcción de infraestructura que hace falta en el país y que se va a llevar a cabo con inversión privada y con inversión pública. El grupo Carso, entre otros, financiaron un proyecto para hacer un levantamiento de toda la infraestructura y una exploración sobre los proyectos que hacen falta para el desarrollo de México. Lo están haciendo con la Asociación de Mujeres y Hombres de Negocios y con el Consejo Coordinador Empresarial. Están trabajando de manera coordinada, es decir, es el otro sector de empresarios en México que ya está apoyando fuertemente a Andrés Manuel López Obrador. Son obviamente las dos fuerzas empresariales en México, unos que todavía siguen respondiendo, dice López Obrador, a intereses de la política neoliberal, de los compromisos asumidos con expresidentes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Carlos Salinas de Gortari, y pues está esta otra ala que está apostando a la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, encabezados por el empresario Carlos Slim. Escuchemos cómo se refirió Andrés Manuel López Obrador a este sector de empresarios mexicanos que están siendo obviamente pues apoyados, liderados por Carlos Slim. Escuchemos. Buenos días, presidente. Ayer Carlos Slim anunció una fuerte inversión para México. También dice que es una vergüenza que algunos empresarios utilicen facturas falsas para hacer sus negocios. Y también ayer usted se reunió con directivos del Directivo Nacional e Internacional de Microsoft para inversión en escuelas específicamente. ¿Qué lectura le da usted de estos empresarios que pues, tienen una supremacía en la inversión en comparación con los de la Coparmex, que bueno, están llorando porque se les va a ver el tema de sus facturas falsas? Bueno, yo le agradezco mucho sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema y en general su voluntad de invertir en México. Esto es importante y vamos a ponernos de acuerdo o a terminar de ponernos de acuerdo porque hay muchos proyectos para reactivar la economía, hay todo un plan de construcción de infraestructura que hace falta en el país, que se va a llevar a cabo con inversión privada y con inversión pública. Y Grupo Carso, entre otros, financiaron un proyecto para hacer un levantamiento de toda la infraestructura y una exploración sobre los proyectos que hacen falta para el desarrollo de México. Esto lo están haciendo con la Asociación de Mujeres y Hombres de Negocios y con el Consejo Coordinador Empresarial. Se está trabajando de manera coordinada.
y de Carlos Slim está en una actitud muy positiva de invertir en México. Ayer escuché lo que mencionó y le agradezco que esté en ese plan y también que se rechace el que se cometan ilegalidades, delitos fiscales. Es una vergüenza esto que sucedía sobre la falsificación de facturas.